Empezamos fuerte. Bienvenidos a este desglose del tablero de control macroeconómico. Ese engranaje gigante que de verdad dicta el flujo oculto del capital institucional. Si alguien quiere entender qué mueve realmente los mercados, sin duda este es el punto de partida. Porque para entender cómo se mueve el mercado, hay que abrir la caja fuerte de su mecánica interna. Aquí no se trata de adivinar o tirar una moneda al aire, sino de rastrear un efecto dominó milimétrico, uno que empieza allá arriba con la deuda soberana y va bajando hasta los indicadores líderes. Básicamente una cadena, donde cada pieza empuja a la siguiente sin remedio. De hecho, hay una cita fantástica para esto. El mercado es un rompecabezas de liquidez, expectativas de inflación y flujo de capital. Y tiene todo el sentido del mundo. Pensemos que el análisis técnico nos puede decir en qué momento exacto entrar, ¿vale? Pero la macroeconomía revela hacia dónde va a ir el dinero inteligente. Es literalmente la brújula detrás de cada gráfico. Y este es el mapa que vamos a seguir hoy. 1. La deuda soberana. 2. La inyección de liquidez. 3. Las predicciones del mercado de bonos. 4. El impacto en activos de riesgo. Y 5. El PMI como radar del flujo institucional. Así que, vamos al lío. Empezamos por el principio. Número 1. La deuda soberana y la obligación matemática de inflar. El primer dominó que cae siempre es el peso descomunal de la deuda soberana. Ojo a este dato, porque la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto de Estados Unidos está ahora mismo en un brutal 119%, una auténtica locura. Y esto no es solo un numerito en una pantalla, es una presión estructural gigantesca sobre toda la economía global. Más deuda sobre el PIB es matemáticamente más presión para el futuro. No hay más vuelta de hoja. Y aquí entra en juego la famosa báscula soberana, que nos muestra una realidad bastante cruda. Si un gobierno quiere evitar a toda costa un impago catastrófico en un entorno deflacionario, la única alternativa matemática que le queda para manejar tantísima deuda es, exacto, inflar. El Banco Central se ve literalmente obligado a imprimir más billetes y aumentar la oferta monetaria, simplemente para poder pagar todo eso. Claro, viendo esta realidad estructural, cualquier inversor se hace la pregunta del millón. Ok, la deuda los obliga a inflar, pero ¿cómo se infla exactamente la economía? Es literalmente la secuela perfecta para lo que viene ahora. Y aquí pasamos al punto 2, la Reserva Federal, su balance y cómo inyectan o retiran liquidez con el QE y el QT. Para responder a la pregunta de antes, miramos directamente al balance de la Fed. Este balance es el combustible puro del sistema financiero. Funciona mediante la compra de bonos inyectando liquidez a raudales, que es lo que conocemos como Quantitative Easing o QE. Esto crea dinero muy barato por todas partes, fomenta la inversión y es superinflacionario. Por el contrario, cuando quieren pisar el freno, aplican el Quantitative Tightening o QT. Venden activos, retiran esa liquidez, el dinero se vuelve carísimo, la economía se frena y entramos en terreno deflacionario. Es muy visual si imaginamos la oferta monetaria M2 como una esponja gigante en manos del Banco Central. Durante los ciclos de expansión, aprietan esa esponja y empapan el mercado de liquidez fresca. Pero en los ciclos de contracción, usan esa misma esponja para absorber el capital y secar por completo el sistema. Siguiente parada, la sección 3, las predicciones del mercado de bonos, o cómo valorar el futuro de la economía. Vale, una vez que la Fed ha marcado las reglas del juego con su liquidez, el mercado de bonos es el primero en reaccionar. Pero antes de nada hay que tener clarísimo el concepto de rendimiento o yield, que es el retorno de inversión de un bono, y lo que dicta el coste del capital a nivel mundial. Y aquí hay una regla inquebrantable, grabada a fuego. El precio del bono y su rendimiento van siempre al revés. Si uno sube, el otro baja. Siempre. Es como un balancín mecánico. Cuando el mercado espera crecimiento y alta inflación, la gente no quiere bonos, así que hay menos liquidez ahí, el precio cae y por tanto los rendimientos se disparan hacia arriba. Pero cuando entra el pánico deflacionario y no se espera crecimiento, todos corren a refugiarse. Compran bonos en masa, el precio sube y mecánicamente el rendimiento se hunde. Aunque si hablamos del oráculo definitivo del mercado, ese es el diferencial de la curva de rendimientos, y en concreto restar el bono a 2 años del de 10 años. Un diferencial positivo es luz verde, señala expansión económica en el futuro, pero cuidado, cuando esta curva se invierte y el rendimiento a 10 años cae por debajo del de 2, saltan todas las alarmas. Es un aviso drástico de estrés financiero extremo o de que una recesión está a la vuelta de la esquina. Llegamos al punto 4. Vamos a ver el impacto en activos de riesgo y por qué los yields destruyen o impulsan al Nasdaq. La conexión entre estos rendimientos y la bolsa es totalmente implacable.
Pensemos en un escenario deflacionario, de bajo crecimiento, donde los rendimientos bajan. Todo ese dinero barato busca rentabilidad desesperadamente y fluye rapidísimo, impulsando las acciones de crecimiento y a los índices tecnológicos como el Nasdaq. En cambio, con expectativas de inflación alta, los rendimientos se disparan, y cuando eso pasa, el capital sale pitando, lo que destruye temporalmente el valor de esos mismos activos de riesgo. Y cerramos con el punto 5, el PMI, el gran radar adelantado del flujo institucional. Entender todo este dominó está genial, pero para rastrear ese flujo institucional hace falta detectar los cambios antes de que se reflejen en el precio. Ahí es exactamente donde brilla el índice de gestores de compras, el famoso PMI, funcionando como un radar adelantado infalible. Si marca por encima de 50, significa expansión. La economía va viento en popa y suele predecir un S&P 500 alcista. Si cae por debajo de 50, cuidado, nos avisa de una contracción y prepara el terreno para una recesión. Y es que, cronológicamente, esto funciona como un reloj suizo. Los indicadores líderes, como el PMI o los permisos de construcción, nos chivan qué va a pasar en el mercado con 6 a 12 meses de antelación. Esto marca una diferencia abismal con los indicadores coincidentes, que solo te cuentan el tiempo presente, o con los rezagados, como el PIB, que básicamente sirven para confirmar lo que ya es historia pasada. Por tanto, la clave del éxito es no caer en la trampa del mercado minorista. Tratar de predecir el futuro mirando datos coincidentes del presente, como el famoso reporte de nóminas no agrícolas, es un error de manual. Para seguir la pista real del flujo institucional hay que tener el ojo puesto en los indicadores líderes laborales, como el PMI de empleo, que es lo que de verdad se anticipa al mercado. Todo esto se puede organizar usando un proceso algorítmico de 5 pasos muy pulido. Primero, identificamos la narrativa con los datos líderes. Segundo, se valida esa idea con los datos coincidentes del presente. Tercero, miramos qué nos cuenta la historia pasada. Cuarto, buscamos catalizadores y barreras técnicas. Y por último, gestionamos el riesgo. Al final, es tener un mapa clarísimo del campo de batalla. Además, hay algo fundamental para sobrevivir a largo plazo aquí, y es que se necesita convergencia de la evidencia. Cuando los indicadores líderes, los datos coincidentes y la postura del Banco Central no encajan a la perfección, no hay que forzar nada. La posición más profesional, y a la larga la más rentable, es simplemente mantener la paciencia. Como colofón, dominar este tablero de control macroeconómico requiere un cambio de mentalidad absoluto. Al sentarse frente al mercado, la gran pregunta que hay que hacerse es muy directa. ¿Estamos reaccionando a noticias que ya son del pasado o estamos usando las herramientas correctas para predecir hacia dónde va a fluir inevitablemente la próxima gran ola de capital institucional? La respuesta lo cambia absolutamente todo. Ha sido un placer compartir este desglose con todos los que nos escuchan.